en busca de una confirmación, de una respuesta, según cual sea la necesidad. Pido, te suplico y te ruego que tu Santo Espíritu guíe mi vida, guíe mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, Señor. Despoja de mis labios toda expresión, Señor, cortepunzante, palabra que pueda herir a alguien, sácalo de mis labios, sino que quiero hablar de acuerdo a tu gracia. Pon las palabras en mis labios, en mi mente, Señor, para poder edificar, para poder bendecir y para poder cultivar el amor, Señor, entre hermanos. El amor, Señor, entre tú y yo, Padre bendito, entre la iglesia y tú, Señor Jesús. Danos tu guianza en esta hermosa noche. Te damos gracias, Padre bendito. Te damos gracias, Cristo Jesús. Y recibimos hoy, Señor, una vez más tu enseñanza, Señor. Amén, Señor. Amén. Y amén. ¿Puede darle a un palmas, iglesia, a nuestro Dios? Tome su lugar, hermano. Muchas gracias. Puede sentarse. Por motivos de que yo sé que de más alguien no pudo estar el sábado, y lo titulamos así como segunda parte, porque quiero, hermano, mostrarle también otro punto muy importante, como que de qué manera usted y yo podemos cambiar, modificar, hermano, podemos trastocar nuestros genes, que esos genes, hermano, son, hermano, partículas de un cromosoma. Yo no le traje el dibujo, hermano, lo lamento y lo siento, que dentro de nuestro cuerpo hay células, y dentro de las células, hermano, hay un complemento de partículas, hay un complemento, hermano, ¿cómo se llama?, de información que van codificadas y van escondidas dentro de cromosomas. Y dentro de eso, a eso le llaman, hermano, como genética. Pero yo quisiera repetirle una vez más que yo no soy, hermano, muy experto en el tema, pero no quiero también desaprovechar este momento. Con lo que el Señor me auxilia a comprender y a entender, yo se lo quiero transmitir. Dice esta primera diapositiva, quiero introducirme con esto para poderlo aplicar espiritualmente. ¿Qué es la genética humana? La genética humana describe el estudio de la herencia biológica en los seres humanos. Se preocupa de la manera cómo se transmiten los caracteres de padres a los hijos, que son determinadas por la herencia genética. Y también conocido como transferencia genética, y su significado es pasar la información genética a la siguiente generación. Ahora, déjeme decirle algo. ¿Por qué, hermano, yo estaba queriendo una vez más poderle poner esto? Porque estaba yo viendo y entendiendo, hermano, que para nuestro tiempo esto ha evolucionado tanto, hermano, según, hermano, los estudios, según, hermano, los hombres sabios de la tierra, han llegado a tal punto que ya tienen todo el recurso para poder crear humanos. Tienen todos los materiales, solo porque los países no han autorizado, hermano. No hay ley todavía para las agencias privadas que manejan estos tipos de estudios, hermano, que le llaman como genetistas, gente que se especializa en estudiar la genética. Tienen todo el recurso, el material para poder crear humanos, clonar humanos. Ya tienen todo. Ahora, si ellos, hermano, a través del estudio han podido ver que a través de las generaciones hay una transmisión genética, hay una transmisión de información de generación en generación, eso a mí me da a entender que eso también lo podemos aplicar de manera espiritual. Que si a través de nuestra sangre, hermano, hay una transferencia de información para mi hijo, eso me da a entender que yo también soy hijo de Dios. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron.
Pero ¿quiénes la recibieron? Y les dio la potestad, el derecho de ser hijos de Dios. Ahora, si usted va a ser hijo de Dios, usted tiene que tener la genética de Dios. ¿Me doy a entender? Si usted es hijo, hermano, porque yo sé que usted tuvo papá, si ya partieron con Dios, pero ha de haber tenido papá. Usted tiene la información de su papá. Sea que viva o ya no viva, usted tiene la información de su papá. ¿Sí o no? Y le puedo decir que hay, hermano, hay cosas, por decirles, hay actitudes que heredamos de nuestros papás. Camina igual que el papá, dice. Se ríe igual que el papá. Esa es una transferencia de genética. Sus ojos son iguales que el papá. Así es cuestión de, ¿cómo se llama? De muchas cosas. Si esto yo le puedo aplicar en el sentido espiritual, me está llevando a otro nivel de conocimiento. Me está llevando a otro nivel de entendimiento. Y si yo puedo entender eso, puedo evitar mucha problemática en mi vida personal. Y poderla anular, cancelar, para ya no poderla transmitir a mi siguiente generación. Porque la batalla que yo pueda ganar, mi hijito ya no la va a poder pelear, porque yo ya la derroté, yo ya la vencí. Pero si yo no puedo vencerla, hermano, me veo en la pena y en la preocupación de que mi hijo la va a continuar peleando. Ahora yo le pregunto una cosa: ¿será que mi papá mío biológico, él pudo entender eso hace, hermano, estamos hablando, lo que es que cuando se dice, según los estudios, hermano, que fue en el año 90, que cuando públicamente se inauguró o se dio a entender sobre el genoma humano. Es decir, que pueden ver la información más íntima del cuerpo humano. Ahora usted que solo va a internet, ¿qué es genética? ¡Pum! Le va a tirar, hermano. Es una información con razón que me porto igual que mi papá. Con razón que tengo la misma altura que mi papá, diría alguien. O la misma. También aplica. O la misma maña también. Ahora, sigamos avanzando un poquitito. Mire, la Biblia fue escrita en hebreo. Hermano Ever, si eso yo ya lo sé. Hermano, por amor a los que no saben en qué idioma fue escrito la Biblia. Y usted que tiene doctrina, hermanos, bendito Dios, usted lo sabe, la Biblia fue escrita en hebreo, arameo y griego. ¿Y sabe cuál es lo sorprendente? Que dice que cada palabra escrita en la Biblia tiene una raíz etimológica. Y como que me abrió un poco más el panorama. Que cuando este sábado, hermano, estuvimos allá con el apóstol, nuestro padre espiritual de esta iglesia, él estuvo hablando, hermano, sobre dos temáticas que una de ellas era acerca de la etimología del perdón. Hay gente, hermano, que no ha entendido a un conocimiento elevado cuál es la repercusión del perdón. El perdón, hermano, es una frase, pero si lo llegamos a aplicar espiritualmente, ¿qué fue lo que hizo Cristo entre la humanidad de Dios? Trajo una reconciliación entre el perdón de los pecados. Y ya cuando el apóstol dijo, no, cada palabra, dice, tiene una raíz etimológica. Dije yo, vénganse para acá a este estudio. Cada palabra escrita en la Biblia tiene una raíz etimológica. Y los hermanos que estuvieron ahí darán la solvencia de que esto es una gran verdad. Primeramente es importante explicar, dice, y comprender qué es la etimología. La etimología es una rama encargada de estudiar el origen de las palabras, razón de su existencia, su significado y la combinación de las letras. Ahora, el Señor le dice a Josué le dice,
¿Quieres ser próspero? Dijo Josué. Amén. ¿Quieres conquistar la tierra de Canaán? Amén, dijo Josué. No te apartes de la ley. Medítala de día y de noche, para que seas prosperado en todo lo que hagas. Y me gustó mucho que cuando el evangelista se acuerda del ¿cómo se llama? Del aniversario con el pastor Félix, de qué manera pudo ejemplificar algo didáctico que puso a 3. A veces nosotros, hermanos, vamos corriendo detrás de la prosperidad, y que cuando vamos nosotros corriendo detrás de la prosperidad, eso significa que no le hemos dado el nivel de importancia a la palabra de Dios. Pero cuando usted y yo le damos el nivel de importancia a la palabra de Dios, Dios nos va a hablar, Dios nos va a revelar. Es decir, que usted va a caminar con Dios y la prosperidad le va a seguir a usted. Ahora, aquí juega un papel importante. A veces nosotros, en la hora de la prédica, a veces dicen, de todas maneras, la prédica, ¿qué? Hermano, ahí está la bendición, porque el que te va a prosperar va a ser la palabra de Dios. Bendito Dios, la alabanza suena bonito, los hermanos tocan bonito, y eso es parte de la bendición, pero lo que te va a hacer prosperar va a ser la palabra de Dios. Va a ser la palabra. Un decir, podrá venir aquí un salmista y una unción gloriosa, amén, y se va. Pero si usted, hermano, le da una importancia grande a la palabra de Dios, usted puede estar en su casa y abre la Biblia y usted empieza a leer la palabra. Señor, yo no entiendo esta palabra, pero ayúdame a comprenderla. Uno entra pidiéndole a Dios. Es decir, que cuando usted le da la importancia, ahí mismo en su casa Dios le puede hablar a usted, y ahí mismo Dios le puede dar pensamientos diferentes, hermano, ideas diferentes, y de ahí puede proceder la prosperidad del pueblo. ¿Me doy a entender con esto, verdad, hermanos? Sí. Amén. Gloria a Dios. Sigamos avanzando un poquitito. No se preocupe, hoy es lunes y los niños no van a la escuela mañana, tienen vacaciones. Éxodo 34:7, vaya conmigo. Si el que está a su lado no tiene Biblia, dígale, para la siguiente te lo recomiendo, dígale. Dice, Éxodo 34:7, dice: el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable. Mire lo que dice en la siguiente, hermano: el que castiga la iniquidad de los padres, ¿sobre quiénes? Sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Pero hermano, cuando nosotros estudiamos la raíz etimológica de las palabras, de lo que ya le dije, esa palabra castigar no aparece así, aparece diferente. Donde quiero enfocarle, donde dice que el Señor castiga, pero cuando ya lo vemos, hermano, desde otra perspectiva, mire en lo que es en su idioma original, lo que es en el hebreo, mire cómo dice: que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que en ningún modo justificará al malvado. Pero mire lo que dice después: que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, de los hijos sobre los terceros y sobre los cuartos. La palabra cambió. Ya dice que visita. Mire, hermano, ahí en el diccionario, en el numeral hebreo 6485, yo quiero estudiar esa palabra con usted. Pero todo esto, hermano, nos lleva también al tema, lo que es la genética divina. ¿Se acuerda del numeral de visita 6485? Pagá en hebreo
Pero mire su raíz primaria: visitar con intención amistosa, supervisar, acusar, cuidar de, inspeccionar. Hola, hermano, aquí ya cambió un poco más el panorama. Es decir, que el Señor visita. Después de que el Señor visita, supervisa. Después el Señor inspecciona las generaciones. Acusar, cuidar de. Déjeme decirle algo. Es decir, hermano, su papá, sus padres, ellos fueron una generación. Y usted ya sería la siguiente generación, la segunda generación, ¿sí o no? Amén. Sus hijos suyos sería la tercera generación. Y sus nietos, la cuarta generación. Ok, dice ahí, hermano, cuidar de. Es decir, que si mi papá, él tuvo batallas en su vida, entonces el Señor dice, no es que el Señor castigue, sino que viene Dios y mira la generación de mi papá, empieza a inspeccionar si él ha trabajado, si él le ha dado importancia a sus problemas personales y de qué manera él ha, hermano, intervenido para menguar los niveles de pecado que él personalmente ha cometido delante de Dios. Pasó la generación de él, vengo yo con mi generación. Y estoy ya en mi generación y el Señor viene, me visita, me supervisa y el Señor me inspecciona. Y dice, ¿será que Ebre cuidó de hacer de lo que su papá, de lo malo que había hecho? ¿Será que él está cuidando de hacer eso? Si el Señor me ve a mí, que yo ya no tengo las prácticas de mi papá, en vez de acusarme, me bendice. Pero si las prácticas de mi papá fueron desagradables delante de Dios, y yo continúo con las mañas que dijo el hermano Antonio, échale la culpa a él, no lo dije yo, las malas mañas, entonces el Señor dice, ok, te estoy visitando y sigues con las mañas de tu papá. Hermanas, te visito, hija, y veo que sigas con las mañas. Hermano, mamá, déjeme decirle algo. Esto, hermano, es muy conocido, que hay personas que fueron brujos. Los papás hicieron la práctica y ya después lo toman los hijos. Los papás mueren y los hijos toman el oficio. Ya después de que los hijos mueren, puede ser de que los nietos tomen ese oficio. Y así sucesivamente va saltando de generación en generación. Ok, ese es un ejemplo. El alcoholismo, yo me puedo dar cuenta con mi papá. Yo ya no conocía a mi abuelo y le digo yo a mi papá, ¿usted conoció a su papá? Le digo, yo no conocía a mi papá, me dice mi papá. Y usted no lo conoce, ¿por qué le digo yo a mi papá? Él me dice, yo tenía como 6 o 7 años cuando mi papá murió. Me dice mi papá a mí. Parece como papá. Espero darme a entender. Entonces, mi abuelo murió en bebidas. Como él no pudo vencer, hermano. Eso, mi papá batalló con la bebida. Como mi papá no pudo romper eso, hermano, a punto de morirse, ¡pum! Me tocó a mí. Caí yo, probé. Ahora, ya estoy ahorita yo, Eber Pérez, con el conocimiento que Dios me da la oportunidad, el privilegio de poder anular, cancelar esa genética negativa. Es mi oportunidad de poderlo cancelar y derribar toda genética negativa para que mis generaciones y mis hijos no les pegue eso. Eso es lo que está diciendo el Señor. Los superviso, los llego a visitar y los empiezo a inspeccionar. Ok, los miro que cuidaron de hacer, ya dejaron de hacer lo malo. Ok, en vez de acusar, bendigo, prospero, restauro, levanto. Sigamos avanzando un poquitito. En la Biblia podemos ver claramente que el Señor visita las generaciones y su palabra nos deja ver que el Señor supervisa e inspecciona si estamos trabajando en reducir el nivel de iniquidad, de transgresión y pecado que hemos heredado de nuestros ancestros, es decir, de los padres.
si nosotros realmente le hemos dado importancia. Hoy más que nunca, iglesia, hermana, yo he escuchado, hermano, de casos y me da pena decirlo, me da permiso decirlo. Mejor dejémoslo así, hermano. Sigamos, porque ¿me da permiso decirlo? Que si no me dice amén, a mí no estoy con la intención, hermano, de poder incomodar a alguien. ¿Sabe qué? Si yo estoy consciente que si el matrimonio de mi papá fue disfuncional, ¿qué me toca hacer a mí? Romper, hermano, esos ataques, anular, cancelar, rogarle, suplicarle a Dios que a mí no me toque. Amén. Yo, hermano, yo bendigo tu vida, tu familia, tu casa, tu matrimonio, tu pareja. Entonces, si está llegando este conocimiento con el propósito de que usted y yo cancelemos eso, ¿de qué manera? A través de la declaración, hermano, en la boca. Si esto no es un juego, si fuera un juego, hermano amado, ahorita a las 7 todavía estaba claro, una carnita asada hubiese estado perfecto. Pero hay asuntos más importantes que la carne asada, que es la vida, la familia, mi esposa, mis hijos, mi generación. Y me toca que pelear por eso. Me toca que luchar por eso. Eso es lo que el Señor está diciendo en esto. De que Dios mira, mi hijo, mi hija está reduciendo el nivel de pecado, el nivel de transgresión, el nivel de iniquidad que sus padres hicieron. El Señor te inspecciona. ¿Qué motivación? ¿Cuáles son las intenciones de tu corazón? El Señor viene. Hermano, si el Señor te castigara por la iniquidad de tu padre, hermano, no estuviéramos aquí. Y dice, hermano, el apóstol Mario, que nosotros venimos de 42 generaciones. ¿Cuánto pecado habrá en esas 42 generaciones? ¿Estuviera usted de pie bajo toda esa iniquidad? No, estuviéramos de pie. Apenas puedo con el mío, ya mucho menos de 42. Dije, Señor, el Señor nos está queriendo llevar a otro nivel, hermano. Eso es lo que yo creo, ya en eso me aferro. Perdóneme. A lo mejor van a haber momentos. El hermano, hay momentos en que predica muy enojado. Hermano, perdóneme, yo prefiero, hermano, gritarle un poquitito aquí, pero que usted entre en la bendición. Yo prefiero, hermano, en quizás levantarle un poco la voz, pero que usted, hermano, no, ¿alguna vez usted probó cultivar milpa? Hay partes, hermano, en que la tierra es de pedregales y uno dice, hombre, aquí en vez de sabrir necesito piocha. Y hay partes, hermano, en que en la tierra es bien fértil. Dice, aquí solo me toca lanzar la semilla y pega la semilla. Pero aquí hay diferentes condiciones de corazones. Pero ¿con qué manera yo a veces lo digo un poco así, quizás fuerte? No fuerte en el sentido de regañar, no, que un poco fuerte con autoridad, para que penetre esa palabra en el corazón de ustedes, en el mío también, para que entre para nosotros ser bendecidos. Mire lo que dice en la siguiente, dice, el propósito de esta revelación es para que nosotros trabajemos en anular, cancelar toda influencia negativa, toda influencia genética negativa que hemos heredado de nuestros padres, y que a través de la bendita Santa Cena podemos purificar nuestros genes contaminados aplicando la sangre de Cristo. Gloria a Dios. ¿Sabe qué, iglesia? Se lo puedo asegurar, que si la bendita Santa Cena del Señor tuviera un precio, nadie de nosotros lo compraría. Que si le dijeran a alguien,
mira, por servirte una santa cena te va a costar 50, $100. ¿Y qué me sirve a mí eso si yo ando bien? Pero mire la oportunidad y la bendición gratuitamente. El Señor dice: ven a mi mesa. Aleluya. Ven a mi mesa y come de mi cuerpo y de mi sangre. Y que la sangre del Señor es perfecta, limpia, santa, pura. La sangre de Cristo. Segunda de Pedro, en su capítulo 3, en su verso 9: el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros. Mire cuál es el propósito de Dios: no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Sabe qué quiere decir, hermano? Que todos vengan al arrepentimiento. Es decir, lo que Dios está diciendo es de que para toda la humanidad yo le anuncio una oportunidad. A la humanidad yo los visito, y mi deseo, dice Dios, que todos vengan al arrepentimiento. Todos. No dice algunos o unos cuantos, dice que todos vengan al arrepentimiento. Y si habla de todos, hermano, aplica para cualquier nivel social, para cualquier estatus migratorio. Ahí entramos todos. Arrepentimiento para todos. No queriendo que nadie perezca. La palabra perecer es de que nadie, hermano, se vaya a la destrucción. ¿Sabe qué? El infierno fue hecho no para usted ni para mí, sino que fue hecho para el diablo y sus ángeles. No fue hecho para nosotros. Pero déjeme decirle que el diablo no se quiere ir solo, fíjese. El diablo no se quiere ir solo. Él quiere llevarse a saber a cuántos. Pero bendito Dios que usted y yo hemos sido lavados por la sangre de Cristo. ¿Y qué nos toca? Seguir trabajando, hermano, en lo que aún todavía nos está afectando. Sigamos otro poquitito. Herencia genética. Mire, hermano, esto es lindo. Sabiendo que habéis sido rescatados de la conducta necia heredada de vuestros padres. ¡Ay, hermano! O sea que la mala conducta tú la puedes heredar. Sabiendo que habéis sido rescatados, dice, de la conducta necia. ¿De quién? De vuestros padres. No con algo caduco, oro o plata. Mire, la conducta se hereda. Esa es herencia genética. Esto está también. Es en otra versión. Porque saben con qué los rescataron del modo de vivir idolátrico que heredaron de sus padres. La idolatría se hereda. Padres, tengamos mucho cuidado, porque si nosotros estamos cayendo en idolatría, le vas a heredar eso a tu hijo. Madres, si están idolatrando algo, le pueden heredar eso a sus hijas. Es herencia genética, se puede heredar. ¿Cómo modificar la información genética? Yo necesito cambiar eso. Y encontré 10 para cómo usted y yo podemos cambiar nuestra genética, hermano.
Primero, ministrando la Santa Cena. A través de la Santa Cena, usted puede cambiar su genética. Los pensamientos espirituales cambian la genética. Dice el Señor: mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Es decir, que si usted anhela, hermano, tener pensamientos espirituales, es decir, que Dios nos da la oportunidad de que usted y yo podamos tener los pensamientos de Dios. Y al poder tener los pensamientos de Dios, cambiamos nuestra genética. Una información que entra, hermano, en el sistema de nuestro cerebro. Empieza a... Yo, hermano, le dije desde un principio, yo desconozco, yo no soy experto en esto, pero lo que sí puedo entender, yo digo, yo recibo esto, yo lo aplico para mí, yo tomo esa palabra. Desconozco todo el proceso, hermano, todo el seguimiento que va a ir haciendo, pero yo recibo y yo quiero los pensamientos de Dios. Me cambia la genética. Comiendo la palabra del Señor te cambia la genética. Que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Comiendo la palabra del Señor, hermano. Amando a Dios en el cuarto. En la medida que usted puede amar a Dios, cambia su genética. ¿Le puedo decir algo? Un rema del apóstol. Digo yo, yo me arrebato yo este rema. ¿Sabe por qué a veces, hermano, la gente lo empieza a admirar a usted, lo empieza a seguir a usted? En la medida que usted pueda amar a Dios, Dios, hermano, le va a dar una gracia diferente en su vida y la gente lo va a empezar a admirar. Esa persona sí es diferente, hombre. Yo no sé qué tiene, porque usted ama a Dios y dice que hay diferentes niveles de gracia. Si usted más se mete con Dios, usted ama más a Dios, le cambian la genética y la gente va a querer andar con usted. Dice, hermano, el apóstol, lo único que yo hago es amar a Dios. Él ama al Señor mucho y le anda dando hijos por donde quiera. Hijos por donde quiera, hijos espirituales, porque él ama mucho al Señor. Confesando los pecados ocultos, hermano. Si usted quiere cambiar también su genética, es necesario confesar los pecados ocultos. Pastor, ¿qué necesito hacer? Lo que necesita hacer es conversarlo entre pareja. Si usted mira que su esposo y su esposa tienen la madurez de comprensión de la falta que tuvo, dígaselo a su esposa. Ahora, si no, no se lo diga, porque puede echar a perder su matrimonio. Uno, hermano, necesita ver qué tan maduro es mi pareja. Si tiene la madurez, le cuento lo que me pasó. Y si no, ¿para qué le voy a estar, hermano, incomodando? Para eso está el ministro, para eso está el anciano. Y si no damos abasto, entramos a los diáconos. Y si no damos abasto, entramos a la siguiente generación. Así sucesivamente vamos a entrar. Con el aprendizaje de la palabra, hermano, el que le gusta aprender la palabra de Dios, le cambian la genética. Le cambian la genética. El que le gusta aprender la palabra de Dios. Con la llenura del Espíritu Santo, usted puede cambiar su genética también. El que dice, Señor, lléname de tu Santo Espíritu. Nos cambian la genética. Con la música cristiana, nos cambian la genética. A través de la liberación, alguien, hermano, que experimenta una liberación, le cambian la genética. Y 10, a través del arrepentimiento. Alguien dice, yo me arrepiento.
le cambian la genética. No digo yo que solo sea eso. Yo sé que hay mucho más, pero solo pude yo encontrar 10. Que a través de esto, hermano, nosotros podemos cambiar nuestra genética. ¿Le puedo decir algo? ¿De qué manera usted puede darse cuenta que ya le están cambiando la genética? Le voy a dar un ejemplo. Usted antes, mire hermano, le fascinaba la música mundana. Eso es un ejemplo. Le encantaba la música mundana. ¿De qué manera usted puede medir? Le voy a poner un termómetro ahorita. Le voy a meter ahorita un termómetro y usted se va a dar cuenta si aún sí o aún ya no. Le introduzco un termómetro espiritual. Usted dice, y usted va más al rinconcito, va. A veces ahí, hermano, a veces frecuentamos ahí. Y usted ya sabe, ahí va la música. Y de repente usted llega ahí y la música ya le anda moviendo el corazón. Oh, hermano, necesita cambiar su genética. Pero usted llega y usted escucha. Yo sé qué tipo de música, ya no le canto a veces porque se ríe mucho de mí. Y ya no le gusta, ya le cambiaron la genética. La música a mí no me gusta. Hermano, perdón, porque voy a decir, a lo mejor una persona va con una cajita de 12, ahí va caminando y de repente usted pasó, usted lo vio. Pues si usted ya tiene una genética diferente, ya no siente nada por ver eso. Pero si ya no le han cambiado su genética, usted dice, ay, qué lástima, tuviera una sudando ahorita en mis manos. No le han cambiado la genética. Necesita cambiar la genética. Porque ¿de qué manera podemos darnos cuenta? A manera que yo ya no quiero nada con esto, ya le cambiamos su genética. Gradualmente va uno a cambiar de poder en poder, de gloria en gloria y de perfección en perfección. Juan 6:56. El que come mi carne, es decir, el que come mi genética y bebe mi sangre, es decir, y bebe mi genética, permanece en mí y yo en él. Genética divina. Pastor, pero ¿por qué tanto a Dios le interesa el cuerpo? ¿No es usted templo del Espíritu Santo, pues? Primera de Tesalonicenses 5:23, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta que Dios, hermanos, mira el espíritu, el alma y el cuerpo? ¿Y sabe de qué manera trabaja esto, hermano? Esto es glorioso, hermano. Nuestro espíritu humano es el encargado, déjenme ponerlo de esta manera, es el encargado. Mejor, necesito a 3 hermanitos. Vénganse ustedes 3. 3. Eso, 3. Es solo por poner un ejemplo: espíritu, alma y cuerpo. Dios quiere que tu espíritu se santifique, Dios quiere que tu alma se santifique, y también Dios quiere que tu cuerpo se santifique por completo. O sea que a Dios, hermano, le interesa que estés completamente para Él. Ok, Él es el Espíritu. El Espíritu Santo, hermano, ministra al espíritu humano. Y cuando el espíritu humano recibe un toque de Dios, una administración del Señor, viene el espíritu humano, le ministra al alma. Y cuando el alma siente el toque del espíritu, el alma se empieza a quebrantar. Dice, no, yo la estoy haciendo mal, la estoy regando. Y que cuando el alma, hermano, es quebrantado, el cuerpo se humilla. Pero
si lo vemos a la viceversa, si vemos que el cuerpo y el alma, hermanos, son cuatazos, hermano. Hermanos, son gemelos. Si estos dos se unen y el espíritu no tiene comunión con Dios, estos dos van a manipular a este. Es decir, que estos dos, hermanos, lo van a dominar. Dice, hoy es día de culto, culto siempre hay. Al otro lunes voy. Alma y cuerpo están manipulando al espíritu. Pero cuando es el espíritu, hermano, el Espíritu Santo tiene la genética divina, recibe el impacto, el toque de Dios. Esta genética la va a repercutir en el alma, y después de que el alma reciba esa administración, le va a cambiar la genética al cuerpo, y el nivel de santidad del cuerpo va elevándose y llegar a la perfección. Gracias, hermanos. O sea que es lícito, hermano, anhelar la perfección. Por supuesto, si usted anhela ser perfecto, va por la buena ruta, y lo animo y lo felicito, y sigue echando ganas. Pero si usted se une con aquellas personas que dicen ser perfecto, eso va a ser imposible, hermano, es candidato a quedarse, a que lo purifiquen en la tribulación. No, perfecto no va conmigo, candidato a la tribulación. Usted dice, yo anhelo, Señor, ser perfecto. Yo lo deseo, yo no soy perfecto. Tengo pies de barros, hermano, pero sí anhelo ser perfecto. Yo le digo al Señor, cámbiame, Señor. Yo le digo, yo siempre, usted escúchame, si es para regañarme, Señor, adelante, regáñame. Si es para exhortarme, exhórtame, Señor. Y si es para edificarme, aquí estoy, también edifícame. Pero no me dejes, como dijo David, no apartes de mí tu Santo Espíritu, porque la que me va a cambiar. Ayúdame, hermano Antonio. Deseo con todo mi corazón que me haya dado a entender de que el Señor dice, y castiga, pero no es castigar, sino lo que Dios hace es visita, inspecciona, supervisa tu vida. Usted recibe, hermano, la palabra. Usted dice, Señor, yo recibo esta administración. Son dos cosas lo que usted necesita hacer: por amor a mí mismo y por amor a mis hijos. Yo necesito una genética nueva, una genética tuya, Señor. Por amor a mí y por amor a mis hijos. ¿Alguien aquí ama a sus hijos? Yo amo mucho también. Amo a mis hijos. Yo no quisiera, hermano, que mis hijos se vean truncados con esos fracasos, con esas caídas, con esas derrotas, con esos vicios que yo me pude haber topado. Yo no lo quiero ver en mis hijos, sino que yo quiero pelear esa buena batalla. Yo la quiero pelear para que mis hijos sean una generación diferente para Dios. Pero me toca. ¿Alguien aquí está dispuesto a pelear por eso? Le invito a que se ponga sobre sus pies. Vamos a cantar este canto. La preciosa sangre transforma. La preciosa sangre, hermano, nos redime, nos perdona. La preciosa sangre hace la obra perfecta en nuestra vida. Si hay una batalla que usted es consciente de eso, que quizás su papá o su mamá fue, hermano, asediado, y usted es consciente que su papá no pudo con esa batalla, usted dígale: Señor, esa batalla yo la presento delante de ti. Si quizás su papá era un cristiano antes y hoy se apartó de los caminos de Dios, dígale: Señor, yo quito, Padre, esa desobediencia en mi vida y quiero caminar fiel, íntegro, consagrado para ti. Quiero ser solo para ti, solo para ti. El Señor viene, iglesia, pueblo bendito, e inspecciona nuestra vida, supervisa tu vida y dile: Señor, no quiero, Padre, que mis hijos y mi vida siga batallando
con esta enfermedad, con este vicio, con este problema, sino que hoy el Señor nos da el privilegio de recibir la palabra y ser inyectados por esa palabra. Después del canto vamos a ministrar y vamos a hacer una declaración en el nombre del Señor. Preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre piel de dolor, tus venas lloraron. Jesús, hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Necesito hacer algo, iglesia. Hoy el Señor nos da la oportunidad que usted y yo anulemos, cancelemos y derribemos toda maldición que se nos ha sido heredado por nuestros padres. Yo quisiera hacer una declaración y que usted lo repita después de mí. Y si usted siente la necesidad, hermano, de venir en el altar del Señor, venga. Pero si no, ahí en su asiento lo vamos a hacer. Pero si algo le dice que viene, no se endurezca y venga a dejarlo en el altar del Señor. Es una invitación, no es una imposición, iglesia. Es